Hola, muchísimas bendiciones a todos ustedes a este live de Hablemos con la Palabra, con su servidora Angie Lady Santana. Angie, amén, para servirles. Estoy muy contenta de estar esta noche con ustedes. Por la gracia de Dios, el Señor me lo permitió en esta noche estar con todos ustedes, amén. Vamos a orar, amén. Vamos a orar, vamos a entregarle este live a nuestro Señor Jesucristo para que Él se glorifique. Aquí, bienvenida Daniela. Bienvenido Damián, wow. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias, Espíritu Santo de Dios, mi Rey amado. Te entronamos, Señor. Bendecimos este live, Señor Jesús. Bendigo tu santo nombre, Señor. Te doy la gracia por darme el privilegio de hablar tu palabra, Señor Jesús. Padre, Espíritu Santo de Dios, yo te pido que seas tú hablando a través de mí, Señor. No permitas que salga nada de mi boca que no venga dirigido por ti, Señor. Guía cada una de las palabras que salgan de mi boca, Señor Jesús. Padre amado, que tú traigas restauración en esta noche, Señor. Que tú traigas libertad a los cautivos, Señor Jesús. Que tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros, Señor Jesús. Y te doy las gracias, Señor, por tu bendita y hermosa palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hola, Lenny. ¿Cómo estás? Wow. Gloria a Dios. Thank you. Gracias para las navidades. Amén. Me puse alante del arbolito. Amén. Para que se vea más festivo. Amén, estoy muy contenta en esta noche por la palabra. Vamos a ver, yo no sabía ni siquiera qué tema ponerle a esto. Yo estaba y mi esposo tratando de ayudarme, pero aquí vamos, amén. Vamos a soltar la palabra que nos dio el Señor para esta noche. Le puse cuidado con lo falso. No encontré más nada. Miren a ver si ustedes cuando yo vaya predicando me encuentran otro. Amén, amén. Cuidado con lo falso se llama. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Miqueas 2:6. Miqueas 2:6. Cuidado con lo falso. Wow. Dice, no digan semejantes cosas. Miqueas 2:6. No digan semejantes cosas. Bienvenido Liberki, María Rocha, mi madre. Miqueas 2:6 dice, no digan semejantes cosas, responde la gente. No profeticen así. Esos desastres nunca llegarán. Bueno, esta palabra es, número uno, sentir el Señor porque estamos en tiempos finales, como ustedes saben, y en los tiempos finales dice la palabra de Dios que se levantarán falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, como ustedes le quieran decir, se levantarán falsos cristos, amén, que van a querer desviar al pueblo de Dios de la verdad. Pero dice aquí en Miqueas 2:6, no digan semejantes cosas, responde la gente, no profeticen así. Esos desastres nunca pasarán. Israel no quería que le profetizaran calamidad. ¿Y a quién le gusta? ¿A quién le gusta que le digan que te va a pasar algo malo? A nadie, me imagino, ¿verdad que no? Pero en realidad a nadie le gusta. Pero cuando es Dios que está declarando juicio, que está declarando calamidad, ¿qué haríamos nosotros? Si Dios está diciendo algo y nosotros queremos decir algo diferente por querer agradar a la gente, por el qué dirán o no me van a creer, ¿qué haríamos nosotros? Nosotros, a pesar de que a la gente no le guste que declaren calamidades, como aquí lo dicen, no declaren cosas, eso nunca va a pasar, los desastres no van a pasar, las cosas malas no van a pasar, todo va a estar bien. Este pueblo estaba en pecado y ellos no querían que le dijeran la verdad. Ellos no querían que le declarara lo que Dios estaba diciendo. Ellos querían que le dijeran cosas bonitas, que le pasaran la mano, que le dijeran, no, todo va a estar bien, tú estás bien, tú no tienes nada que cambiar. Pero muchas veces los
profetas o las personas que declaran la palabra del Señor tenemos miedo o buscamos nuestro propio beneficio, pero esto no puede ser así. No podemos buscar agradarle a la gente, pasarle paño tibio a lo que Dios está diciendo que no. Nosotros no podemos decirle sí. Si Dios, un ejemplo, si yo sé que a lo mejor a ti te ha pasado, si un ejemplo Dios te dice esta persona no está bien, dile esto, no en público. Primeramente, lo primero que uno hace, uno no puede reprender en público. Primero se reprende en privado, ya eso es después, ya lo último ya, pero primero se reprende en privado. Y cuando si Dios te da una palabra para esa persona que no es de bien o que está en pecado, que esto, que lo otro, algo que tú sabes que no le agradaría, ¿cuál es tu deber como hijo o hija de Dios? Que buscas agradar a Dios. Tenemos que declarar lo que Dios está diciendo, no lo que nosotros queremos o cosa para nuestro beneficio o para querer agradar a la gente. Esto a Dios no le agrada. En el último live yo creo que yo estaba hablando de cuando tú cargas una palabra de Dios. Y yo decía, ahora yo dije como la definición de un profeta, pero ese no era el enfoque. Pero en esta noche vamos a hablar de los falsos profetas y de los que sí son profetas, para que tú sepas, tengas la dirección del Señor, por dónde tú tienes que caminar, qué voz tú tienes que escuchar. Amén, porque hay falsos y hay verdaderos también, y tenemos que estar conscientes de esto. ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos finales, y en estos tiempos tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, porque hay muchas voces, especialmente en las redes sociales. Yo cuando tenía TikTok y yo tuve que apagar eso. ¿Por qué? Porque eran demasiada doctrina para mi cabeza. Yo dije, yo no puedo con esto, no puedo estar con tanta mezcla en mi cabeza. Por eso en este mundo de redes sociales donde hay tanta voz, donde todo el mundo está hablando, tenemos que discernir qué voz tenemos que escuchar, qué voz le podemos prestar oído, qué es lo que está diciendo la gente. ¿Qué es un profeta? Profeta habla y declara una palabra de parte del Señor a través de una inspiración directa del Espíritu Santo, y del instrumento humano es el Espíritu Santo hablando a través del ser humano. Amén. Dice que el que profetiza lo hace por fe, y es la realidad, pero no podemos profetizar lo que Dios no nos ha dicho que digamos. No podemos decir Dios me dijo cuando Dios no ha hablado ni una sola palabra. No podemos abrir la boca cuando Dios tiene la boca cerrada. Hubo un libro que yo leí que ese señor estaba diciendo, Paul Cain le dijo, no, en realidad era el libro de otra persona, pero él estaba hablando de Paul Cain, y él decía que Paul Cain le dijo, Señor, ¿qué vamos a hacer en esta noche? Y que el Señor le dijo, no voy a hacer nada, y no te atrevas tú tampoco a hacerlo. Oigan, qué cosa más grande. El Señor le dijo a ese señor, a Paul Cain, yo no voy a hacer nada, y no te atrevas tú tampoco a hacerlo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces le queremos, vamos a suponer, invitan a un profeta a la iglesia, vamos a suponer, y lo ponen a profetizar, ¿y si Dios no tiene nada que dar en esa noche? Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el error de muchas personas? Que por el empuje de la gente, por querer agradar, por caer bien, para que lo vuelvan a invitar, quieren empujar el don de Dios, quieren empujar donde Dios dice yo no voy a hacer nada, quieren obligado que Dios hable, y Dios no quiere hablar. Lo que le conté de Paul Cain dijo, ¿qué vamos a hacer esta noche, Señor? El Señor le dijo, yo no voy a hacer nada, y tú tampoco te atreves a hacerlo. ¿Ustedes se imaginan eso? Eso es, hay que tener mucho temor de Dios, que cuando, un ejemplo, si a ti te invitan a una iglesia, en el nombre de Jesús, que tú eres un predicador del reino, amén, una predicadora, un ejemplo, te invitan a una iglesia y que te digan, no, que queremos que tú profetices, que tú digas, y que tú digas, yo no tengo nada para Dios. ¿Qué ustedes creen de eso? Los profetas
no venía, decía que y vino palabra de Jehová. Y el Señor le dijo, y vino palabra de Jehová. Y el Señor le dijo esto, y vino palabra de Jehová. Pero ¿qué pasa? Muchas veces queremos forzar a Dios a hablar cuando Él no quiere hablar. Y de eso es que vienen los errores. De ahí es que vienen los errores. Dios está callado y nosotros queremos estar hablando. Pero esto es un error que tú y yo no podemos cometer. Si Dios no habla, debemos mantenernos callados. Amén. Amén. Como le dijo un profeta, es uno que habla o declara la palabra de parte del Señor a través de una inspiración del Espíritu Santo y del instrumento humano. Las palabras de un verdadero profeta se cumplen. Las palabras de un verdadero profeta se cumplen. Pero ¿qué pasa? Muchas profecías están condicionadas a la obediencia del oyente. Están condicionadas a la obediencia del que se le está dando la profecía. Muchas profecías son soberanas, que van a pasar aunque pase lo que pase. Pero hay otras que son condicionadas a la obediencia. ¿Qué quiero decir con esto? Un ejemplo, tú estás en los caminos de Dios y Dios te da una palabra poderosa, pero ¿qué pasa? Tú vienes y te apartas. Tú no puedes esperar que esa palabra se cumpla porque ya tú te moviste de la posición donde tú estabas cuando se te dio esa palabra. A eso me refiero a cuando te dan una palabra condicionada a tu obediencia. Eso le pasó al rey Saúl. Dios lo puso como rey, pero ¿qué pasó? Él se movió de la posición, él desobedeció a Dios y Dios se arrepintió de haberlo puesto como rey. Y eso sucede muchas veces. Dicen, no, que se cumple. El mismo Samuel, cuando fue a la casa de Isaí, él iba a derramar el aceite donde el hombre equivocado. Pero ¿qué pasó? Dios le dijo, ese no es. Tú ves la apariencia, pero yo miro el corazón, dijo el Señor. Tenemos que tener mucho cuidado a quién derramamos el aceite, a dónde vamos a poner la palabra del Señor. Tenemos que tener el discernimiento de callar cuando Dios calla y hablar cuando Dios habla. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es un falso profeta? Un falso es una persona que esparce mensajes o enseñanzas falsas, alegando que vienen de Dios. Como les dije, es una persona verdadera, es inspiración por el Espíritu Santo, que Dios le dice esto. Pero un falso es uno que alega que viene del Espíritu Santo, lo que él está diciendo, la enseñanza que está dando, cuando en realidad no es así. Está alegando palabras de Dios, está diciendo Dios me dijo cuando Dios no ha dicho nada. Eso es un falso profeta, uno que esparce mensajes y enseñanzas. A veces se dejan llevar de emociones, de lo que creen, y ahora mismo, como están en las redes sociales, buscan la vida tuya. Como muchas veces tú y yo queremos ponerlo todo en las redes sociales, buscan en las redes sociales, voy para tal iglesia, déjame buscar a esta iglesia, a todos los que van ahí, y tú lo ves llamando. Tenemos que tener el discernimiento de espíritus, amén, y más adelante vamos a estar hablando de esto. Vamos a leer en Jeremías 14:14. Dice, me dijo entonces Jehová, los profetas profetizan mentiras en mi nombre, yo no los envié ni los mandé ni les hablé. Os profetizan, oigan, visión mentirosa, adivinación y vanidad y el engaño de su corazón. Dice Dios, hay verdaderos profetas, eso es la realidad. Hay hombres verdaderos, hay hombres y mujeres de Dios que no hablan si Dios no habla. Hay hombres y mujeres de Dios que no se doblan, pero también hay falsos. También hay falsos, y por esto es esta prédica, para que tú sepas que como hay verdaderos, también hay falsos. Dice Dios, yo no les hablé. Dicen visión mentirosa, oigan, adivinación, están adivinando. Si te ven con la cabeza media triste, dicen, yo siento que lo que tú estás pasando se va a resolver, porque te vieron de una manera cuando en realidad no está pasando nada. Adivinación, predican o profetizan vanidad para llenarse de lucro,
para llenarse de lucro, para que le den ofrendas, vanidad y el engaño de su corazón. Se dejan engañar de las emociones del corazón, no de lo que Dios está diciendo. Dice en Hechos 20:30, dice, y de vosotros mismos, oigan esto, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Esta palabra a mí una vez me la dio el Señor cuando yo era nuevecita en la iglesia. Y le voy a decir esto para que ustedes vean que en la viña del Señor se ve de todo. Amén. Pero tenemos que saber que a pesar de que veamos cosas que a nosotras no nos agraden, ¿a quién estamos sirviendo? Es a Dios, no al hombre. El hombre va a fallar, pero Dios es veraz. Dios no falla. Amén. Hechos 20:30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Un día yo en la iglesia, le voy a contar esto, Señor ayúdame. Un día yo en la iglesia estoy en el baño. A esa señora la había visto un par de veces, me habían hablado de ella, y supuesta profeta. Viene ella y me dice, no, que el Señor me dice que tú tienes que irte para mi discipulado. Oigan esto, oigan qué barbaridad. Lo mismo que me está diciendo, esta palabra el Señor me la dio después. Y miren la cosa del Señor. Yo creía en ese momento, yo era nueva, y yo creía que si una persona decía, así dice el Señor me dijo, yo creía que era así. Yo apostaba, porque para mí con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Tú no puedes poner donde Dios no ha puesto, ni quitar donde Dios no ha quitado. Para mí con Dios no se juega. Y al yo ir a esta mujer diciéndome esto, a esta señora, diciéndome esto, que el Señor me dijo que tú te tienes que ir para mi discípula. Yo dije, bueno, amén, oigan. Yo dije hasta amén para que ustedes vean. Yo amén. Pero me trajo una confusión esa palabra. Era como que a mí me dio una compulsividad. Yo estaba que quería salirme porque el Señor dijo que yo me tenía que ir con ella. Y yo creía que era así. Pero después vengo y leo esta palabra. Abro mi Biblia y leo esta palabra. Y yo dije, wow, más claro de ahí no puede cantar un gallo. I'm sorry, Spanish. This class is in Spanish. Yo dije, wow, más claro de ahí no puede cantar un gallo. Y yo me quedé, yo dije, wow, porque cuando yo vi esto, yo dije, wow, yo me quedé, wow, eso fue lo único que yo dije. De vosotros mismos, le dije, esa mujer estaba en la iglesia, en la misma iglesia que yo estaba, y ella me dice, el Señor me dijo que tú tienes que irte conmigo. Y oigan lo que dice esta palabra. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Para llevar discípulos tras sí. Esa mujer me estaba diciendo eso para que yo me fuera con ella, para ella tener más cantidad, para ella subir de posición, para ella lucrarse. Y eso a Dios no le agradó. Ya esa señora... Nunca le deseé algo malo, claro que no, pero ya esa señora no está en la visión, no está en la casa. ¿Por qué? Porque el Señor todo lo saca a la luz. El Señor todo lo saca a la luz. Lee la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz. Le digo que esa palabra me la dio el Señor después ahí mismo. Y yo dije, wow, pero más claro de aquí no puede cantar un gallo. Pero el Señor Jesús les advirtió a sus seguidores que se cuidaran de los falsos profetas, que estarían durante la gran tribulación, que estarían durante la época de la tribulación, que estarían en los últimos tiempos. Jesús les advirtió a sus discípulos, estas personas van a estar en los últimos tiempos, cuídense de ellos. Estaban anteriores, estaban durante Jesús y están ahora más intensificados. Oigan, Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera, oigan, de tal manera que engañarán hasta aún a los escogidos. De tal manera que engañarán aún a los escogidos. Por esta razón es que tenemos
que pedirle al Señor que nos dé ese entendimiento de saber y de diferenciar lo falso de lo verdadero. ¿Por qué? Porque estas personas engañarán, persuadirán aún a los escogidos de Dios. Miqueas 2:11 dice: supongamos que un profeta lleno de mentira les dice: les predicaré delicias de vino y de alcohol. ¿Esa es la clase de profeta que a ustedes les gustaría? No podemos llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Estas personas querían que le dijeran: oh, toma vino, a esto, bebe alcohol. Y eso no era el punto del profeta, eso no era la visión del profeta, pero ellos querían que le dijeran eso. Ellos querían que le dijeran eso: bebe, haz lo que tú quieras, toma esto. Y le dice aquí: esa es la clase de profeta que a ustedes les gustarían, que le digan hagan lo que ustedes quieran. Y eso no puede ser así. Debemos de saber y de saber diferenciar lo falso de lo verdadero, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Vamos a leer Miqueas 3 entero. Miqueas 3. Vamos a ver, dice: escuchen, líderes de Israel, ustedes deberían saber cómo distinguir entre lo bueno y lo malo. Ustedes deberían saber, aquí le está hablando a los líderes: escuchen, líderes de Israel, ustedes deberían saber cómo distinguir entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, ustedes mismos son los que odian lo bueno y aman lo malo. Despellejan vivo a mi pueblo y le arrancan la carne de sus huesos. Sí, devoran la carne de mi pueblo, le arrancan la piel, les rompen los huesos, los cortan en pedazos como carne para olla. Y luego, cuando tienen problemas, suplican la ayuda del Señor. ¿Realmente esperan que Él les responda después de todo el mal que han hecho? Ni siquiera los mirarán. Ellos esperaban que después que ellos hicieran lo que le diera la gana y que ellos, Señor, que ellos esperaran que el Señor los salvara de una vez. Suplica, cuando están en problemas, buscan ayuda al Señor. ¿Quiénes? Todo el mundo conoce gente así. Todos conocemos gente así. A lo mejor nosotros mismos somos así. Cuando tienen problemas, suplican la ayuda al Señor y esperan que Él lo salve. Cuando nunca han mirado al Señor, cuando andan en mal, cuando andan en pecado, cuando andan como les da la gana, pero cuando andan en problemas, suplican la ayuda del Señor. Dice en el 3:5, esto dice el Señor, para que ustedes vean. No fue que Él dijo: yo voy a decir esto. No. Oigan, esto dice el Señor: ustedes, falsos profetas, llevan a mi pueblo por el mal camino. Como les dije, ¿cuál es el propósito de los falsos profetas? Son dirigidos por el enemigo, porque si no es por el Espíritu de Dios, es por el espíritu del diablo. Dice aquí: llevan a mi pueblo por el mal camino. El propósito de los falsos profetas es desviar al pueblo de Dios. Es desviar al pueblo de Dios. Es que tú te quites, que tú digas: wow, mira, no se cumplió. Wow, mira lo que dijo tal profeta y lo que dijo. Es desviar. Si yo le hubiera hecho caso a esa señora, yo me hubiera desviado. Yo me hubiera desviado de tantas las cosas que uno ve en la viña del Señor. Uno se hubiera desviado hace rato, pero tenemos que tener nuestra mirada en Cristo. Amén, en Cristo, amén. Los hombres ven la apariencia, pero Dios ve el corazón. Dice: prometen paz a quienes les dan de comer, pero le declaran guerra a quienes le niegan alimento. ¿No se ve ahora eso? Dicen: todo va a estar bien a los que le dan una ofrenda, pero le declaran guerra a quienes no le dan ni un peso. En esta fila póngase lo de 3,000 pesos, lo de 10,000 pesos y lo de 5 en aquella. Explíquenme, díganme, ¿qué hacemos? Por eso esta prédica yo siento de verdad que fue del Señor, para que nosotros aprendamos
no que nos desviemos de los caminos del Señor porque veamos cosas que no son de Dios. No que nos desviemos, porque no es el Señor quien nos está fallando, es la gente. Amén. Debemos mantener siempre nuestra mirada en el Señor. Amén. Dice, prometen paz a quienes le dan de comer, pero le declaran guerra a quienes se niegan a alimentarlos. Ahora la noche caerá sobre ustedes y acabará con todas sus visiones. Acabará con todas sus visiones. Se quedarán ciegos, no verán más. Eso es lo que está diciendo, no verán más. Y la oscuridad los cubrirá y pondrán fin a sus predicciones. Dios le puso fin a sus predicciones hace rato, pero ellos quieren seguir hablando. Quieren seguir hablando. Dice aquí, el sol se pondrá para ustedes, profetas, y su día terminará. Entonces ustedes videntes serán avergonzados y ustedes adivinadores serán deshonrados. Cubrirán sus rostros porque no hay respuesta de Dios. Como vemos, lo falso Dios lo tiene como adivinadores. Son adivinadores, ¿por qué? Porque andan adivinando, no hablan por el Espíritu de Dios, sino por adivinanza, por emoción, por lo que ellos quieren que te pasen a ti, por el lucro propio, por beneficio propio, para que tú lo invites, para que tú lo llames, para que... No puede ser así. Si Dios no habla, no podemos hablar. Si Dios no habla, no podemos hablar. Amén. Dice Miqueas 3:8. Yo en cambio, esto es Miqueas hablando él mismo ahora. Dice, yo en cambio estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor. Estoy lleno de justicia y de fuerza para denunciar con valentía el pecado y la rebelión de Israel. Este es un hombre de Dios que estaba denunciando el pecado y la rebeldía del pueblo de Israel. Dice, escúchenme, líderes de Israel. Ustedes odian la justicia y tuercen todo lo recto. Tuercen lo recto y odian la justicia. Como les dije, llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Lo justo lo tuercen, lo ponen, que eso es lo que hace el enemigo. El enemigo usa la palabra, pero la usa torcida, la usa de la manera que no debe de ser. Y eso es lo que están haciendo esta persona. Ustedes odian la justicia y tuercen todo lo correcto. Construyen Jerusalén sobre cimientos de crimen y corrupción. Ustedes, gobernantes, toman decisiones en base a sobornos. Ustedes, sacerdotes, enseñan las leyes de Dios solo por dinero. Solo por dinero. Oigan, ustedes, profetas, no profetizan a menos que se les pague. Estaban lucrándose del don de Dios, estaban usándolo para su propio beneficio. Dice, sin embargo, todos alegan depender del Señor, cuando en realidad no era así. Ellos decían que dependían de Dios, ellos decían que estaban siendo dirigidos por el Señor, pero en la realidad no era esa. Dicen ellos, nada malo nos puede suceder, dicen ustedes, porque el Señor está entre nosotros. Ellos hasta decían que Dios estaba con ellos. Pero la verdad no era esta. La verdad no era esta. Ellos querían tapar el sol con un dedo, cuando ellos sabían que la verdad no era esta. Ellos sabían que ellos lo que estaban buscando era su propio beneficio, su propio lucro. Ellos sabían que era adivinando, pero decían que Dios estaba con ellos, cuando en realidad no era así. Los profetas que muchos de nosotros buscamos y que la mayoría de nosotros le creemos es a los que caminan con el viento. A los que dicen, mira que él dijo esto, yo lo voy a decir también. Sí, mira, toditos dicen esto. Vamos a pararnos aquí porque esto está fuerte. ¿Quién no profetizó que Donald Trump iba a ganar? Dígame, profetizando con el viento. Profetizando con el viento, profetizando con el viento, se estaban moviendo con el viento. A los que mienten, a los que nos dicen, le creemos a los que nos mienten, a los que nos dicen viene rompimiento cuando tú estás en pecado. Explícame esta situación. Viene rompimiento, agarra tu milagro cuando tú estás, si tú estás en pecado, explícame. Primero tenemos que resolver lo de adentro para que después venga lo de afuera.
El ángel del Señor va a pagar todas tus deudas cuando fuiste tú mismo por tu falta de disciplina que te llenaste de deuda. Le voy a decir otro testimonio aquí. Yo siempre oía a gente que decían, oh, el Señor me pagó esto, el Señor me pagó esto. Y yo, contrale, ¿cuánto el Señor me va a pagar lo mío? Pero, ¿qué estaba haciendo el Señor? El Señor estaba tratando con mi disciplina. El Señor quería que yo tuviera disciplina financiera para Él poder soltar lo que Él tenía para mí. Y en esta pandemia el Señor me enseñó la disciplina, gracias al Señor. El Señor me hizo ver que lo que yo creía que no podía vivir sin eso, yo sí podía vivir sin eso. Que lo que yo creía que yo no podía dejar de hacer, que era necesario que yo lo hiciera, el Señor me hizo ver que yo lo podía hacer yo misma. El Señor me estaba enseñando disciplina. El Señor me estaba enseñando que que Él me iba a ayudar a pagar las deudas que yo y mi esposo teníamos, pero era cuando yo me disciplinara a aprender a administrar el dinero que Él me estaba dando. Y así lo pudimos pagar, gracias al Señor. Pudimos pagar una buena cantidad de muchas cosas gracias a que el Señor me enseñó la disciplina. Amén. Gloria a Dios. Jeremías 5:31, vamos a leer. Jeremías 5:31 dice: los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por su propia mano, y mi pueblo así lo quiso. ¿Cómo dirigían por su propia mano? Eso mismo, se llevaban del viento, se llevaban de sus emociones, y eso era lo que quería el pueblo. Eso es lo que quiere decir. Y esto era lo que quería el pueblo. El pueblo quería que le dijeran eso. El pueblo quería que lo consintieran, que le pasaran la mano, que le dijeran, tú estás bien, muchacha, no te preocupes, que el Señor tiene lo tuyo. Tenemos que arreglarlo de adentro. Amén. Tenemos que arreglarlo de adentro primero. Ezequiel 13:3 dice: así dice Jehová el Señor. Para que ustedes vean, los profetas profetizaban. Si Dios no hablaba, ellos estaban callados. Cuando Dios hablaba, era que yo hablaba. Dice: así dice Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Lo que dicen, yo veo esto, yo veo lo otro, y Dios no le ha dicho nada que diga nada. Dios le dijo, quédate, como le dijo a Paul Cain, yo no voy a hacer nada y tú no te atrevas a hacer tampoco nada. Hay de lo que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. No podemos decir que esto me dio mucho temor. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos sí profetizar, pero los dones no se fuerzan. No podemos forzar cuando Dios no quiere hacer. Si fuera por eso que yo muevo los dones cuando yo quiera, todos los hospitales estuvieran vacíos. Hay gente que sí tienen el don de sanidad, que sí tienen el don de profecía, pero si Dios no quiere moverse en un lugar, no lo podemos forzar. No lo podemos forzar, amén. No podemos forzar a Dios moverse donde Él no le da la gana de moverse y punto. Amén. El falso profeta alienta al pueblo a seguir en sus malas costumbres, a que se quede en sus condiciones pecaminosas. Son los que te dicen lo que tú quieres escuchar y no la verdad de Dios. Esto lo vemos yo creo que en Primera de Reyes 13:15, que habla del profeta viejo y el profeta nuevo, el profeta joven, el profeta viejo y el profeta joven. Este hombre le dice, Dios le dijo al profeta joven, vete, no, di esto, no coma, no te pares, no hable con nadie. Entonces viene un profeta viejo y le dice, yo también soy profeta. Y el Señor me dijo a mí que te dijera que come en mi casa. Oigan esto, casi lo mismo que le conté ahorita. El Señor me dijo a mí que tú tenías que comer en mi casa. Y el profeta joven le hizo caso porque le dijo que era profeta, le hizo caso. Entonces este hombre cayó el juicio del Señor por esto. Dios le dijo que no, pero él le hizo caso al hombre que le dijo, sí, el Señor me dijo que tú podías comer en mi casa. Tenemos que hacerle caso primero a la voz de Dios, primero a la voz del Señor, amén. La primera voz de Dios, amén.
Los verdaderos son impopulares, los que ponen el dedo en la llaga, lo que te dicen lo que te duele, lo que a ti no te gusta. Esos son impopulares, eso a la gente no le gusta, eso no se dejan llevar por la corriente. Ellos dicen lo que Dios le dijo y ya. Amén. Ellos no siguen la corriente. Amén. El falso profeta te hace errar, te enseña caminos malos. Son los que proclaman paz. Son los que proclaman paz para agradar al hombre cuando se pueden beneficiar, cuando se pueden lograr. Y en los últimos tiempos, en estos últimos tiempos, tenemos muchos adivinos y pocos profetas. Tenemos muchos que se dejan llevar de las emociones, de lo que ellos quieren, de lo que ellos quieren que pase. Y no verdaderos profetas. Tenemos... Al final le voy a decir la solución a todo esto, porque amén, es con una solución que estamos predicando, que estamos predicando. Pero en estos últimos tiempos tenemos muchos adivinos y pocos profetas. Se mira el pecado y la corrupción especialmente al culto a Mamón. ¿Quién es Mamón? El amor al dinero. Como les leí, profetizan para que se les pague, para que le den una ofrenda, profetizan para esto, alegan depender del Señor. Le leí en Miqueas 3:11. No profetizan a menos que se le pague. Están haciendo cosas por mamón, el amor al dinero, por amor al dinero. ¿Dónde me quedé? Amén. Ellos tienen a Mamón como su Dios. Y el único Dios y verdadero es el Altísimo, el Elión, amén. El Elión, Jehová de los ejércitos, ese es el único Dios, el Señor Jesús, amén. No podemos poner a nadie como Dios, ni al dinero, ni a nuestros hijos, ni al trabajo, a nada. El único Dios es nuestro Señor, amén. Gloria a Dios. Cada uno de ellos tiene precio. Tiene precio, se compran fácilmente. Tú le dices, te voy a dar tanto, y ellos profetizan lo que tú quieres escuchar, no lo que Dios está diciendo. Prometen en el nombre del Señor y dicen que la presencia de Dios está en este lugar, cuando Dios no ha hablado ni está allí. Cuando Dios no ha hablado ni está allí. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque los falsos profetas existen, están en medio de nosotros. Así como hay verdaderos, también hay falsos. Pero esto no es para yo desalentarlos a ustedes, para que ustedes digan, ay no, entonces no, los profetas sí existen, los verdaderos sí existen. Pero también como hay verdaderos, hay falsos también. Esto no es para desalentarlos, sino esto es una advertencia. Esto es una advertencia, amén, para que sepamos que están allí, para que tengamos el oído abierto, agudizado, a oír, a saber cuándo es de Dios. Amén. Ellos, los falsos profetas, causan confusión. ¿Qué le dije cuando esa señora me dio la palabra? Eso fue una confusión que yo estaba actuando por compulsión. Cuando ella me dijo eso, no, yo no estaba en paz. No estaba en paz para nada, pero le digo, yo era nueva, que yo sabía que que no era de Dios. Yo no sabía que lo que no era de Dios no te producía paz. Yo no sabía eso en ese momento, yo era nueva. De verdad, y al esta señora decirme esto, que yo creía que era de Dios, esto me trajo a mí confusión. Pero ¿por qué les traigo esta palabra? Para que ustedes sepan la diferencia de cuando un verdadero y cuando un falso habla. Cuando un verdadero te habla, te va a producir paz. Cuando es Dios que te está hablando, te va a producir paz. Pero cuando es algo falso, que no es verdadero, tú vas a actuar por compulsión. Tú vas a querer hacer las cosas rápido. Tú vas a estar, es ahora que lo tengo que hacer porque sí. Porque compulsión, confusión, trae confusión, amén. Hacen daño al pueblo de Dios. Estas personas hacen daño al pueblo de Dios porque dicen, Jehová me habló cuando Dios no le ha hablado. Y nosotros creyendo con nuestra inocencia, cuando no sabemos en realidad que hay falso y verdadero, en nuestra inocencia creemos que vino de la boca de Dios. Eso yo lo creía en el principio también. Yo creía que lo que esa señora me estaba diciendo venía de la boca de Dios, cuando en realidad no era así.
cuando en realidad fue pura carnalidad de ella. Ella estaba diciendo eso para lucrarse, amén, para lucrarse, amén. Te dan falsas esperanzas. Te dan falsas esperanzas, se llenan la boca de comisión que no les ha sido dada. Se llenan la boca de comisión que no les ha sido dada. Profetizan de su propia voluntad. Al decir cosas que Dios dijo, al decir cosas que Dios no les ha dicho. Profetizan cosas de su propia voluntad, lo que ellos quieren que pase. Al decir cosas que Dios no le ha dicho, sino que ellos mismos se las inventan. Y esto quieren debilitar el crédito que Dios se merece. Porque ¿qué pasa? Después la gente va a creer que todos son iguales. Después la gente va a creer, todos me van a engañar. Después la gente va a creer, aquel me lo hizo, este también me lo va a hacer. Quieren desacreditar el nombre que Dios merece, el respeto que Dios merece, el crédito que Dios merece, porque después vamos a creer que todos son iguales cuando no es así. Y que lo que Dios dice no se cumple, pero por eso es que tenemos que saber dividir, discernir cuando algo es de Dios y no es de Dios, porque la realidad es que todo lo que Dios dice se cumple. Si Dios lo dijo, se cumplirá. Amén. A menos que sea, como le dije, hay profecías condicionadas a tu obediencia y hay otras soberanas. Amén. Vamos a leer Hechos 13, 6 al 12. Hechos 13. Dice, y habiendo atravesado la isla hasta Pafos, hallaron a un hombre hechicero, falso profeta, judío, llamado Barjesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, mas les resistía Elimas, el hechicero, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe. Oigan el propósito, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando sus ojos en él, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Oigan lo que le dijo Pablo a este falso profeta. Oigan lo que le dijo Pablo. Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por un tiempo. Y al instante cayeron sobre él oscuridad y las tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese con la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Pablo, bajo el poder del Espíritu Santo, hizo que este falso profeta quedara ciego. Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús que pasaría con los falsos profetas? Él dijo que serían cortados y lanzados al fuego, que serían quemados como si fueran un árbol que no da fruto. Todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego, dice la palabra. Vamos a leer Apocalipsis 16:20, dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho milagros delante de ella, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego ardiendo con azufre. Fueron lanzados en el fuego. Los falsos profetas a menos que se arrepientan, no van para el cielo, a menos que se arrepientan. Amén. Jeremías 14:14 dice, me dijo entonces Jehová, los profetas profetizan mentiras en mi nombre. Yo no los envié. Anoten esto. Yo no los envié. Esto dice el Señor. Yo no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Os profetizan visión mentirosa, adivinación y vanidad y engaño de su
corazón. Oigan, por tanto, así dice Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no los envié, que dicen: no habrá ni espada ni hambre en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Los falsos buscan complacerte, buscan caerte bien, buscan que tú le des una ofrenda, buscan que tú lo vuelvas a invitar, buscan los aplausos de la gente, buscan el wow, tremendo, mira, me dijo que viene rompimiento mío, que viene lo que Dios dijo. Ellos buscan eso, buscan agradar a la gente, buscan su propia gloria, y Dios está en contra de ellos. Dios está en contra de ellos. Estamos supuestos a hablar lo que Dios nos manda a decir, no lo que queremos que pase. Amén. Tenemos que hablar lo que Dios pone en nuestra boca. Amén. Los verdaderos te dicen la verdad, te llevan al arrepentimiento, no te dicen lo que quieres escuchar, sino lo que Dios les habló. Amén. Segunda de Timoteo 4:3 dice, ya casi terminamos, no se me vayan, quédense ahí un ratico más. Segunda de Timoteo 4:3 dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les diga lo que sus oídos se mueren por oír. Y eso pasa hoy. Se alejan de la verdad y buscan gente que le digan lo que ellos quieren oír. Que le digan, tú no tienes que ir a la iglesia. Buscan gente que le digan, tú no tienes que diezmar. Busca gente que le digan, tú estás bien en pecado. Busca gente que le digan, la homosexualidad está bien, tú no tienes que hacer nada, eso está bien, que no. Tenemos que decir las cosas como son. Amén. Y lo que Dios pone en nuestra boca, eso es lo que tenemos que hablar. Segunda de Timoteo 4:4 dice, rechazarán la verdad e irán tras mitos, irán tras enseñanzas que no son de Dios, tras cosas que no son verdaderas. Mucha gente, como les mencioné, no quieren oír la verdad. A la gente no le gusta que tú le digas la verdad. No le gusta que tú le digas la verdad, porque van en contra de sus caprichos personales. A ellos les gusta que tú le digas algo que le acomode, que le pase la mano. Buscan prédicas que se acomoden al oído de ellos, que no le diga que tienen que cambiar, que pueden quedarse así. Buscan personas que lo entretengan, amén, que le hagan el show, que lo dejen en su pecado y en su comodidad. Eso es lo que le gusta a la gente. Eso es lo que busca la gente, pero eso no es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere transformarte. Amén, Dios quiere transformarte. ¿Y qué causa esto al final? Al final de la jornada se apartan de la verdad. Se apartan de la verdad y buscan o están tras enseñanzas falsas. Están tras cosas que no son verdad, tras una mentira. Jeremías 23:16 dice, así dice Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan o hacen vanos y hablan visión de su corazón y no de la boca de Jehová. Dice en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por dentro son lobos rapaces. Debemos estar alertas. Alerta, porque ¿qué dice aquí? Vestidos de oveja, parecen buenos, tienen apariencia de piedad, parecen verdaderos. ¿Tú crees que sí? Como le dije, esa señora casi yo caigo en la trampa. Casi caigo, gracias al Señor y su misericordia que me lo mostró en la palabra, que eso no era de Dios. Amén. Pero se visten como ovejas, cuando por dentro son lobos rapaces. Hablan como ovejas, pero buscan lo suyo. Son devoradores. ¿A qué vino el enemigo? A matar, a robar y a destruir. Están devorando al pueblo de Dios. Son lobos rapaces. Jeremías 23:21-22 dice, yo no envié a aquellos profetas, pero ellos corrieron. Yo no les hablé, mas ellos profetizaron. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y yo lo habría hecho volver
de su mal camino y de su maldad y de la maldad de sus obras. ¿Qué dice Dios? Hablaron cuando yo no les hablé, caminaron, corrieron cuando yo no les envié. Pero dicen, si ellos me hubieran buscado, yo les hubiera hablado. Pero no buscan a Dios, buscan su propio lucro, no buscan lo de Dios, buscan lucrarse, buscan lo de ellos, buscan beneficiarse. Hay dos tipos de falsos profetas. Número uno, los que pretenden escuchar a Dios o estar dirigidos por Dios. Ese es el número uno, el que pretende escuchar a Dios o estar dirigido por Dios. El que dice, yo escuché a Dios, el Señor me dijo esto, yo vi aquello, yo vi lo otro, y el Señor no le ha visto nada. Y el otro, el que enseña falsa doctrina. De eso tenemos que huir. Tenemos que huir los que enseñan falsas doctrinas. ¿Cuál es la solución a todo esto? Amén. Porque tenemos que brindar una solución. ¿O qué puedo hacer yo, Angie Lady? ¿Cómo puedo yo saber, Angie Lady, cuando es uno falso o uno verdadero? ¿Cómo yo puedo saber esto? Vamos a ver. Número uno, buscar a Dios en oración. Tener intimidad con el Señor. Buscar a Dios y Él te hará saberlo por venir. Si tú quieres saber, óigame, le voy a decir una cosa. Los profetas no te van a decir la mayoría, a menos pero si tú tienes intimidad con el Señor, si tú buscas de Dios, los profetas solo te van a confirmar lo que ya Dios te ha dicho. Eso es lo que hacen los profetas, te van a confirmar lo que ya tú sabes que Dios te ha dicho. Cuando tú tienes intimidad con Dios. Ahora, si tú no buscas a Dios, los profetas te van a estar hablando y buscándote 24/7. Pero si tú buscas a Dios, si tienes intimidad con Dios, tú vas a saber lo por venir. Y los profetas solamente te van a confirmar lo que ya Dios te ha dicho. Amén. ¿Y por qué le digo esto? El otro día yo estaba pensando, yo decía, no me recuerdo por qué me puse a pensar en esto, de verdad. Yo veo mucha prédica y no sé por qué me puse a pensar en esto. Yo dije, ¿cuál es la línea mía? ¿De qué que yo predico más? Y yo dije, yo predico mucho como de arrepentimiento, y leí después en un libro que yo tengo, que anoto las oraciones y anoto la palabra profética que yo siento del Señor, las que me han dado. Vi que decía que yo predicaría o daría palabras de corrección. Y oigan lo que yo leí en ese libro que yo tengo, en ese cuaderno. Decía en ese cuaderno que yo no tenga miedo de hablar lo que Dios me da, porque Dios me iba a dar palabras de corrección. Esta palabra me está, lo que yo estoy haciendo ahora me estaba confirmando eso yo lo tenía escrito en el 2018. En el 2018 lo tenía escrito desde ese tiempo, y ahora que yo estoy hablando aquí, yo hablaba en la Casa de Paz, predicaba en la Casa de Paz, pero yo no hablaba de corrección, porque en la Casa de Paz uno predica lo que nos dan en la iglesia. Pero aquí es lo que el Señor me da, y yo me di cuenta que la línea mía era eso. Y cuando estoy leyendo el libro, ayer creo que fue que estaba leyendo ese libro, yo dije, wow, mira, lo mismo que yo estaba diciendo el otro día, mira cómo estaba escrito ya el Señor me lo había dicho, que esa era la línea mía. Amén. ¿Qué les digo con esto? Busquen al Señor, el Señor te hará saberlo por venir, y escribe lo que Dios te dice. Lo que tú sientes, le digo, el Señor me habló esa vez por la palabra, por su palabra, por la Biblia. Amén. Él me habló por su Biblia, por su palabra. Lee la palabra te va a hablar cosas que tú no te imaginas. ¿Qué yo me iba a imaginar? Que lo mismo que me estaba diciendo esa señora iba a estar en la palabra. Y estaba así mismo. Te dirán barbaridades para llevar discípulos tras sí. Tenemos que buscar a Dios. Amén. Los profetas si tú buscas a Dios, los profetas solo estarán para confirmar lo que ya Dios te ha dicho. Amén. Otra solución, tener o pedir discernimiento a Dios. Tener o pedir discernimiento a Dios. ¿Qué es discernimiento? Vamos a ver, Primera de Corintios 12:10. Primera de Corintios 12:10.
Dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. El discernimiento es un don. Eso es el discernimiento, es un don dado por Dios. Amén, dado por Dios. Dios es que te da discernimiento para poder determinar si una cosa, una persona, una profecía o alguien es de Dios o no es de Dios. El discernimiento es tu tener la certeza cuando algo viene o no viene de Dios. Es tu diferenciar cuando algo es o no es de Dios. Eso es discernimiento. Amén. Gloria a Dios. Discernir, oigan lo que, si uno busca en el hebreo y en el hebreo, mayormente en el hebreo, si uno busca la palabra discernir, va a decir seleccionar, separar, distinguir, dividir, entender, comprender, prestar atención, es saber, es tener ese sentir, es darse cuenta. Eso es discernir. Darse cuenta es examinar, es tener visión. Eso es discernimiento. Amén. Discernimiento es tu separar. Esto es de Dios, esto no es de Dios. Es tu entender, es tu examinar, es tu ser prudente en lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Es dividir, esto es de Dios, esto no es de Dios. Es darse cuenta, eso es discernir. Es prestar atención, saber, amén, examinar, comprender. Eso es discernir. Hechos 16, 16, amén. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Altísimo, los cuales nos enseñan el camino de salvación. Y esto lo hizo por muchos días. Pero desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en la misma hora. Esta mujer no estaba hablando mentira. Pero ¿qué tenía Pablo? Pablo tenía discernimiento. Esta mujer, oigan lo que ella era adivina. Ella tenía un espíritu de adivinación. Oigan. Y oigan lo que ella estaba diciendo. Daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, los cuales enseñan el camino de salvación. ¿Qué ustedes creen? Pero Pablo sabía que aunque ella estaba diciendo la verdad, tenía un espíritu de adivinación por dentro. Que ella no estaba hablando por el Espíritu de Dios. Y Pablo pudo discernir eso. Pablo pudo ver que lo que ella estaba diciendo no venía del Espíritu de Dios, aunque ella estaba diciendo la verdad. Daba voces diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo, los cuales enseñan el camino de salvación. Pero ¿qué hizo Pablo? Él discernió que esa mujer no tenía el Espíritu de Dios. Él discernió que ella tenía un espíritu de adivinación. Y él le dijo: en el nombre de Jesús, sal fuera. Y ella hacía esto cada vez que ellos iban a la oración. Por eso Pablo pudo discernir que ella no tenía el Espíritu de Dios arriba. Que no tenía el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque él iba a la oración. Amén. Gloria a Dios. Levíticos 10:10. Y para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Discernir, para poder discernir, para poder saber, para poder entender entre lo bueno y lo malo, lo limpio y lo inmundo. Primera de Reyes 3:9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Esto fue lo que pidió Salomón. Salomón pidió discernimiento, sabiduría, discernimiento, el saber cómo hacer algo, es tener el entendimiento. Amén. Eso él le dijo: dale a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo.
¿Qué tú puedes hacer para poder tener discernimiento, para poder dividir entre esto es bueno y esto es malo? Esto no es de Dios, esto es de Dios. ¿Qué tú puedes hacer? Pedirlo. Pedírselo a Dios. Busca a Dios en oración y pídeselo a Él. Dile, Señor, yo quiero que tú me des entendimiento, que tú me des sabiduría, que tú me des discernimiento. En estos tiempos se necesita, es necesario, yo diría es obligatorio que tú, para poder sobrevivir y no desmayar y estar firme en las cosas del Señor, se necesita discernimiento. Es necesario tener discernimiento. Amén. Dice en Malaquías 3:18, entonces os volveréis a discernir la diferencia entre lo justo y entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Para poder discernir, saber la diferencia entre el impío y el justo. Amén. Entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Tenemos que tener, como le dije, eso es un don. Los dones tú lo puedes pedir a Dios. Pídele a Dios discernimiento, la sabiduría, y Él te la dará. Amén. Eso lo dice en Santiago. El que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Eso lo dice. Primera de Corintios 2:14-16 dice, pero el hombre natural no percibe, no discierne, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero el que es espiritual juzga todas las cosas, mas el que no es condenado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ya terminé, vamos a orar, amén. Vamos a orar. Como les dije, el hombre natural, el carnal, no percibe las cosas espirituales, no discierne. ¿Qué tenemos tú y yo que tener? El Espíritu de Dios. Tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios, buscar a Dios en oración, pedirle discernimiento, sabiduría, el entendimiento, para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo limpio y lo impío. Es necesario tener esto. Amén. ¿Y qué podemos hacer? Pedirle al Señor que nos dé la mente de Cristo. Señor, dame la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Déjame leerte esto de un rapidito. Juan 2:25. Se me fue la música. Juan 2:25. 2:25 dice, no hacía falta que nadie le dijera cómo es el ser humano, porque él sabía la naturaleza del hombre. A Jesús nadie le tenía que decir cómo era nadie, él lo sabía. ¿Y por qué? Porque él tenía discernimiento, él tenía la mente en las cosas de arriba. Él sabía lo que pasaba, él sabía cuando alguien estaba con él o no estaba con él. Él lo sabía. ¿Por qué? Porque tenía discernimiento, estaba lleno del Espíritu Santo y buscaba a su Padre en oración. Esa era la clave. Por eso a él no era necesario que nadie le dijera nada del hombre, porque él sabía, él discernía los pensamientos de los hombres. Lo dice en la palabra, él discernía los pensamientos de los hombres sin ellos decir una palabra. ¿Por qué? Porque él sabía separar, dividir entre lo bueno y lo malo. Él sabía, él discernía. Amén. Vamos a orar. Gracias, Espíritu Santo de Dios, mi Rey amado, por esta palabra, Señor Jesús. Padre, honro tu nombre, Señor Jesús. Te doy las gracias, Espíritu Santo de Dios. Yo te pido que esta palabra fue sembrada en tierra fértil, Señor, y que el enemigo no la podrá robar, Señor Jesús. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú le des discernimiento a cada uno de tus hijos para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, en que lo es verdadero y lo falso, Señor Jesús. Padre, danos discernimiento, danos sabiduría, Señor. Llénanos de ti, danos la mente
tuya, Señor Jesús. Danos la mente de Cristo, Espíritu Santo de Dios. Padre, pon en nosotros el querer como el hacer, Señor Jesús. Padre, yo declaro arrepentimiento en cada uno de tus hijos, Señor Jesús. Que ellos no buscan mentiras, Señor. Que ellos no buscan lo falso. Que ellos no buscan, ellos no se mueven como las olas del viento, Señor Jesús. Sino que ellos buscan a ti. Ellos buscan tenerte a ti. Ellos buscan la verdad, el camino, la verdad y la vida. Ellos te buscan a ti, Jesús. Padre, te doy las gracias por tu palabra, Señor Jesús. Padre, yo declaro que tus hijos, en el nombre poderoso de Jesús, podrán diferenciar, discernir entre lo bueno y lo malo, lo falso y lo verdadero. Espíritu Santo, llena a tus hijos, llénalos, Padre amado, con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Llénanos de tu Espíritu, Señor Jesús. Así como Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, así como Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, Padre amado, llénanos a nosotros, Señor. Danos esa sabiduría, ese entendimiento, ese discernimiento que necesitamos tener para estar, para caminar, para poder estar firmes, Señor, en estos tiempos, Espíritu Santo de Dios. Padre, te doy las gracias, Señor, por tu divina y hermosa palabra, Señor, porque es vida, Señor. Padre, te doy las gracias, Señor amado, te honro, te bendigo, Señor. Te amo, te doy las gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gloria al Señor, amén. Muchísimas gracias por conectarte, a ti que viste este video, amén. Gracias a todos ustedes, los bendigo en el nombre de Jesús. Legni, Francisco, amén. A cada uno de ustedes, los que están conectados, Linda, Edwin, a cada uno de ustedes, muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Y yo oro para que el Señor deposite pide el discernimiento de Dios, amén. Pide que el Señor te dé sabiduría, que te enseñe a discernir entre lo bueno y lo malo, amén. Que Dios te bendiga, nos vemos hasta la próxima. Bendiciones, feliz Navidad, bye bye. ¿Dónde le doy? Yo no sé dónde le doy.